Muy buenos días, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante en la vida de cada uno de ustedes. Les bendecimos y le pedimos al Señor que este día, que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ustedes, sus matrimonios, sus familias, y que en lo profesional, en su trabajo, en su negocio, sea Dios quien se glorifique, sea Dios quien se manifieste de una manera especial y sobrenatural en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a poner este devocional en las manos de Dios porque queremos que esta palabra sea una palabra que le anime, sea una palabra que le fortalezca, sea una palabra que le añada sabiduría, que le añada lo que Dios quiere que nosotros tengamos: obediencia, para que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Así que se lo ponemos en las manos al Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta oportunidad porque tú nos permites una vez más poder venir ante ti a presentarte, Señor, este devocional, pero también venimos suplicando, Señor, que tú vengas y nos des el entendimiento para que podamos nosotros digerir esta palabra, para que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de tus hijos y criaturas que van a tener a bien, Señor, de recibirla. Padre, bendecimos a la institución, bendecimos a cada hombre y mujer de uniforme, Señor, y a los soldados de la vida. Bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendecimos al servicio de capellanía militar. Bendecimos este país donde tú te has glorificado, donde tú, Señor, eres Señor y Salvador de nuestras vidas. Es por eso, Señor, que en tus manos nos depositamos y dejamos cada una de las peticiones de tus hijos en tus manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema importantísimo, mis amados hermanos, y es sobre la sabiduría de Dios. Sabemos que la palabra del Señor nos enseña que debemos nosotros de aprender a recibir la sabiduría que viene de Dios. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, cuando hablamos en la tierra, en lo natural, sobre la sabiduría, nos vamos a centrar en el conocimiento, en el cúmulo de conocimiento que pudiésemos tener. Alguien sabio entonces sería alguien que sabe mucho. Pero cuando hablamos nosotros de la sabiduría de Dios, que Él es el que nos da, el que nos capacita, no solamente para que podamos nosotros adquirir conocimiento, sino que nos da la sabiduría, nos da la capacidad para hablar y actuar, reflejando el carácter en medio de cualquier circunstancia. Pero no cualquier carácter, no aquel humano apartado de Dios, sino estamos hablando de un hombre que está centrado, o su vida está centrada en las manos de Dios, está enfocado en Dios, cuya esperanza, cuyo consejero, cuyo guía, que es el Espíritu Santo, está guiando a esta persona. Por lo mismo, la verdadera sabiduría tiene origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. Si nosotros queremos ser sabios, debemos de aprender a vivir agarrados de la mano de Dios. La palabra del Señor dice que separados de Él, nada podemos hacer. En el libro de Santiago dice cosas pero interesantes, amados hermanos, sobre la sabiduría. Porque podríamos hablar de muchas cosas, porque son temas inagotables. La sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios es tan amplio, tan alto, tan profundo, es inagotable. Pero vamos a compartir cosas importantes en esta oportunidad. Por ejemplo, del libro de Santiago. Si miramos nosotros en el capítulo 1, versículo 2 al 6, vamos a ver cómo es la reacción que debe de tener el ser humano ante las pruebas de la vida. Porque esto al final de cuentas será una señal del nivel de sabiduría que nosotros tenemos como hijos de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo de 2 al 6, dice la palabra: hermanos míos. Oiga, ¿a quién está hablando Santiago? Está hablando a usted y a mí.
Estamos hablando de personas que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Queremos amarle, queremos agradarle, queremos hacer su voluntad. Por eso le adoramos, le alabamos. Y por eso en esta oportunidad estamos oyendo un consejo de Dios. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es que nosotros estemos brincando, celebrando, diciendo gloria a Dios por el problema, por la enfermedad o por esa adversidad que estamos pasando. No. Sino que dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que está pasando? Es que nosotros no nos enfocamos en el problema, no nos enfocamos en la adversidad. No nos estamos enfocando nosotros en esa crisis que estamos viviendo, sino que nosotros entendemos que es parte de una prueba, es parte de un proceso donde nuestra fe está siendo consolidada, donde nuestra fe está siendo purificada. Y por eso nos va a dar esa paciencia que nosotros necesitamos. Versículo 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Porque nosotros debemos de entender que si decimos ser lo que nosotros decimos, ser hijos de Dios, ser hombres de fe, ser cristianos, vamos a ser probados porque se va a tener que reflejar lo que nosotros decimos que somos. Y si nosotros andamos con Dios, vamos a tener el carácter, la fuerza, la valentía para afrontar cualquier circunstancia a través de la fe. Entonces el versículo 5 dice, de ahí de Santiago capítulo 1, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, oiga eso, aquí hablamos del reconocimiento. La sabiduría, amados hermanos, la necesitamos para todo. Necesitamos sabiduría para hablar. Necesitamos sabiduría para hablar, comunicarnos con la esposa. Sabiduría para comunicarnos con los hijos. Sabiduría para trabajar. Sabiduría para tomar una decisión. Sabiduría para ver qué es lo que está llamando nuestra atención. Sabiduría para resolver un problema. Sabiduría para poder ir a ver a qué hospital si en algún momento hay alguna enfermedad. Sabiduría para el joven con quien se quiere casar. Sabiduría para en dónde debemos de vivir. Necesitamos sabiduría para todos, incluso sabiduría para orar. La palabra del Señor dice que muchos no reciben porque no piden y otros no reciben porque piden mal. Hasta para pedir hay que saberlo hacer. Entonces dice la palabra de Dios, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, eso quiere decir que debemos de reconocer, y yo soy el primero en esta mañana de decirles, necesito sabiduría, necesito para poder interactuar a través de este medio, para poderles trasladar este mensaje de Dios. Entonces el primer punto es el reconocimiento, el decir yo necesito sabiduría. La palabra del Señor nos dice en Proverbios que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Así dice la palabra, porque muchas veces nosotros queremos resolver las cosas en nuestra propia experiencia, en nuestro propio criterio, en nuestra propia manera de pensar, y muchas veces nuestra manera de pensar y nuestras experiencias han sido malas. Por consiguiente, si iniciamos con algo malo, nuestro resultado va a ser malo. Pero dice Dios, si hay alguien que necesita sabiduría, que se la pida. Si alguien siente que le falta, yo necesito de sabiduría. Creo que necesitamos sabiduría todos los seres humanos. Amados hijos de Dios, necesitamos y hay que buscarla. Como dice la palabra, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esta no va a venir por azares del destino. Esto no va a venir por un toque de suerte. Esto no lo vamos a encontrar tirado y lo vamos a tomar para vivir ya en sabiduría. No, dice que la pidamos. ¿Y a quién se la tenemos que pedir? Se la tenemos que pedir a Dios. Muchas veces sí reconocemos que necesitamos un consejo, pero muchas veces lo buscamos en personas falibles igual que nosotros, cuyos resultados muchas veces han sido malos, negativos. Pero por eso la palabra nos enseña que debemos de pedírsela a Dios, a nuestro Padre Celestial, que Él no es que tenga sabiduría, Él es la sabiduría. Él es sabio. Por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oiga, mire la sabiduría. ¿Qué
qué cantidad de sabiduría el Señor nos va a dar. Dice la Biblia que nos va a dar abundantemente. Y recordemos que Dios da mucho más de lo que nosotros pedimos. O sea que si nosotros queremos ser personas sabias, debemos de reconocer que necesitamos del Señor. Y si reconocemos eso, porque eso requiere humildad y que es lo que muchas veces nos cuesta reconocer, después de haberlo reconocido, pidámosela a Dios. No vayamos con aquel que ha fracasado en una misma cosa más de 10 veces, más de 5 veces. No, vengamos con el que se la puede, el que es sabio eternamente y para siempre, nuestro Padre Celestial. Y dice que Él, cuando nosotros se la pidamos, Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Porque nuestro Padre, ¿cuándo se va a enojar si nosotros queremos vivir conforme a su voluntad? Si Él mira que queremos hablar con palabras de bendición, si queremos aconsejar, si queremos trabajar, si queremos vivir con buen testimonio, pues Él se va a agradar y nos va a dar mucha sabiduría. Por eso dice, nos va a dar abundantemente y sin reproche. Dice, y le será dada, pero pida con fe. Esto es bien importante. Miren dónde está ese punto, el versículo 6 de ahí de Santiago 1. Dice la palabra, pero pidamos la sabiduría con fe. Así como pedimos un trabajo, así como pedimos la sanidad física, así como pedimos nosotros tal vez un milagro en alguna área de nuestra vida, así hay que pedir la sabiduría con una necesidad, fervientes, realmente menesterosos, más que necesitados, porque muchas veces estamos metidos en problemas porque nos faltó sabiduría, porque no supimos decir lo que teníamos que decir, o porque no pudimos decir no a lo que le teníamos que decir no y le dijimos sí a lo que le teníamos que decir no. Es importante que nosotros reconozcamos que la sabiduría también hay que pedirla con fe. No para decirlo como ir llover, hacer una oración simple y decir, Señor, dame sabiduría. Gracias, Señor. Y ahí terminado. No, hay que pedírsela al Señor de rodillas. Hay que pedírsela al Señor clamándole a Él, porque Él quiere darnos sabiduría. Hay muchos matrimonios que se destruyen porque no pudieron solucionar un problema que necesitaba. Lo único que se necesitaba era sabiduría para resolverlo. Hay quienes no resuelven problemas domésticos, problemas de la vida, porque no tienen sabiduría, porque en lugar de salir se hunden más. Necesitamos de sabiduría. Pero dice la palabra, pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Entonces debemos de pedirle al Señor sabiduría. Durante los tiempos difíciles se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones, o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. La mayoría de personas responden por sus emociones, por sus frustraciones, pero no responden con sabiduría, porque para responder con la sabiduría divina tenemos que pedírsela y la tenemos que pedir con fe. Por eso, las pruebas pueden traer como resultado, si nosotros estamos caminando con sabiduría, pueden traer como resultado crecimiento y bendición. Porque allá donde muchos miran una desgracia, nosotros miramos una oportunidad. Aquello que muchos miran como algo fatal, como algo ya no, donde no se puede hacer nada, nosotros miramos una posibilidad donde Dios puede hacer un milagro. ¿Será que si permitimos que Dios guíe en todo nuestra vida y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar de forma correcta, no vamos a caminar con bendición, no vamos a caminar con buenos resultados, no vamos a caminar viendo la gloria del Señor en nuestras vidas? Sin embargo, amados hermanos, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos de pedirla. Ese es un paso, como le digo, un paso de humildad. Es importante que nosotros vengamos de corazón al Padre, que mira nuestra situación y que nosotros queremos decirle al Señor, Señor, ya no queremos ver con nuestros propios ojos, queremos ver bajo tu perspectiva para poder actuar, para poder hablar en cualquier situación en la vida. Por eso, la sabiduría, si hacemos una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios que nos habla Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18,
expresa de una forma bastante clara la diferencia que hay entre la sabiduría que viene del mundo y la sabiduría que nos concede Dios. Esa es la que nosotros debemos de buscar, y lo dice Santiago capítulo 3, donde dice que ahí mismo miramos la diferencia y donde nosotros vamos a poder reflejar con nuestras palabras y nuestras acciones la sabiduría que viene de nuestro Señor. Dios quiere que nosotros seamos esas cartas abiertas, donde la gente que no conoce al Señor, donde la gente que no tiene esa luz divina, que no tiene ese temor, que no tiene esa instrucción, la gente pueda ver en nosotros esperanza y sabiduría. Las plazas, los parques están llenos de insensatez, de tonterías. Necesitamos sabiduría. Hoy por hoy a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Hoy por hoy necesitamos del temor de Dios en nuestros corazones. Y es que, como dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser sabios, debemos también andar en el temor del Señor. Pero bueno, la sabiduría de Dios se nota. Quien es sabio y entendido entre ustedes, dice la palabra, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Eso dice Santiago capítulo 3, versículo 13, se lo vuelvo a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Este ya es un clic, esta ya es una característica, es algo que refleja a una persona que se dice ser sabia. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta. Porque el ser una persona sabia, por eso les decimos, no es solamente de conocimiento, sino también habla su conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Qué quiere decir? La sabiduría que viene del Señor. Así que en el nombre de Jesús, en esta oportunidad, miramos nosotros cómo Santiago va directo al grano. Él pregunta, ¿quién es sabio y entendido? Entonces dice que es tiempo de que nosotros nos evaluemos con sinceridad, porque la sabiduría de Dios se demuestra con la buena conducta. Por eso podemos decir, esa esposa es sabia, ese esposo es sabio, ese hermano es sabio, ese hijo es sabio, mi jefe es sabio, los que nos rodean, esta persona es sabia. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo se conduce en la vida. La persona sabia de verdad lo demuestra a través del comportamiento y de sus obras, y lo hace con humildad. La persona que camina con altivez, como que pensara que es el dueño del mundo, el dueño de la vida, el dueño del tiempo y que no necesita de Dios, ahí miramos insensatez. Pero los hijos de Dios sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Por eso nos hace falta de la sabiduría que refleje por medio de las acciones lo que Dios quiere que nosotros mostremos y lo que muchos esperan que nosotros mostremos. Cuando una persona sabia hace o dice algo, es porque sabe que es lo correcto en ese momento, porque tiene la sabiduría de Dios. Se lo repito, cuando la persona sabia hace o dice algo, es porque sabe que es lo correcto en ese momento. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios. ¿Saben ustedes que el Hijo de Dios debería de hablar cuando tiene que hablar y callar cuando tiene que callar? La Biblia nos da los parámetros. Dice que si lo que vamos a decir no edifica, no lo digamos. Si lo que vamos a hacer nos va a traer deshonra, no lo hagamos. Si pone en peligro el matrimonio, la familia, no hay que hacerlo. Por eso debemos de ir en oración a Dios hasta que tengamos la certeza de que vamos a hablar y que estamos siendo guiados por Él y que Él será nuestra ayuda y nuestra bendición para que podamos nosotros resolver cualquier problema y de bendición para las personas que nos rodean. Amados hermanos, es el tiempo que nosotros le podamos pedir al Señor de la sabiduría del cielo. En el siguiente devocional vamos a hablar sobre cómo reconocer la sabiduría terrenal y cómo reconocer la sabiduría del cielo. Pero hoy quedémonos con esto. Si alguien mira que es falto de sabiduría, reconozca que necesita. Y el segundo paso, pídasela a Dios.
y Dios va a dar abundantemente y sin reproche. Porque Dios quiere que nosotros reflejemos su carácter y que no seamos guiados por nuestras emociones ni por nuestros traumas de la vida, sino que ahora que somos hijos de Dios, que somos hijos de la luz, vayamos actuando, hablando, comportándonos como todo un hijo de Dios. Así que vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor porque Dios nos permite en este tiempo reconocer que necesitamos sabiduría. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus hijos, por tus criaturas en esta mañana, en este tiempo, en esta oportunidad. Independientemente cuando lo vean, nosotros los bendecimos y pedimos, Señor, que nos derrame sabiduría. Necesitamos sabiduría para hablar, para tomar una decisión, para resolver un problema, para salir de un conflicto. Señor, por favor, ayúdanos a ser sabios. Derrama sabiduría sobre nuestras vidas. Queremos, Padre, ser personas de buen testimonio. Queremos, Señor amado, conducirnos en esta vida con prudencia, con sabiduría. Hoy nos ponemos, Señor, en el plan, Señor, de Salomón, que pidió sabiduría para gobernar. Y Él, Señor, nos sirve de ejemplo porque muchas veces queremos gobernar el mundo, pero no sabemos ni gobernar nuestra lengua, ni gobernar nuestros pensamientos, ni las intenciones de nuestros corazones. Por favor, Señor, danos sabiduría para hablar lo que tenemos que hablar, para actuar como debemos de actuar, para tomar una decisión conforme a tu voluntad, para resolver las cosas como deben de ser. Señor, ayúdanos, Padre. Y en tus manos dejamos a tus hijos y a tus hijas. Bendecimos, Señor, a cada uno de ellos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sabiduría. Nos dice la palabra, adquiramos sabiduría. Y cuando encontremos esa sabiduría, abracémosla y ya no la dejemos. Porque esta sabiduría es la que nos va a bendecir, la que viene de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, ponga paz en su corazón y tenga de nosotros misericordia. Bendiciones.